Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, viernes, ya fin de semana, rico para descansar, ¿no? Aproximándonos al primer puente del año, ¿verdad? Ya la próxima semana creo que es el primer puente del año, donde vamos a descansar. Bueno, los niños van a descansar desde el viernes porque es consejo técnico. Ajá. Y regresan hasta el martes a la escuela, ¿no? Así es. Pero bueno, bienvenidos a todos aquí a Conciencia Tech, nuestro programa, ya saben, para hablar de temas que nos parecen interesantes para el desarrollo de cada uno de ustedes como estudiantes. ¿Cómo está, Raúl? Bien, David, gracias, todo bien, ¿tú crees? Sí. Sí, pues ya como tú dices, pues ya preparándonos para el primer puente, ¿no? Del año 3 de febrero que tenemos asueto. La verdad es que este mes ha sido, bueno, a mí se me ha hecho largo, ¿no? Creo que es un mes como de 5 semanas, no sé, a mí en lo particular me ha parecido un poquito largo, pero bueno, bastante bien, bastante a gusto este primer mes del año. Espero que cada uno de ustedes vaya cumpliendo sus pequeños propósitos que ha hecho durante el final del año y que empiecen a trabajarlo con resultados, ¿verdad? Oye, y platícame, ¿cuál es el tema que hoy vamos a tocar? Bueno, antes de eso, que nos escriban, ¿verdad? Por las redes. ¿Te parece bien? Sí, claro, me parece muy bien. Bueno, pues que nos escriban a nuestras redes sociales, ya sabes. ¿Cuáles son tus redes sociales, Raúl? Raúl Tello en Facebook, en Instagram estoy como ESP, y bueno, en Twitter también uso Ralo TV, bueno, son las que principalmente utilizo. Muy bien, yo también a mí me puedes encontrar como David Gutiérrez Franco, en Facebook, @Davidchitos, en Twitter, y también el Instagram está ligado al Facebook, así que de esa misma manera me puedes encontrar. Y hoy vamos a tocar un tema interesante. Habíamos quedado la semana pasada, coméntenos, por cierto, los que nos están siguiendo de la semana pasada, si iniciaron algún nuevo hábito de los que habíamos practicado, cómo les ha ido, si han generado algún tipo de resultado interesante, o si están por practicar alguno de esos hábitos o uno nuevo que ustedes nos sugieran. Coméntenos y platíquenos acerca de ello. Y hoy vamos a hablar pues de algunos libros que nos pueden ayudar a tomar conciencia, ¿no? Que son un recurso justamente para que nosotros empecemos a tomar conciencia. Oye, muy bien. Oye, ¿y cuál es uno de esos libros que en este aspecto, desde que estás estudiando esta parte del desarrollo, a lo mejor inclusive antes, desde antes de estudiar coaching, pero ahora que estás estudiando coaching, ¿qué libros piensas que te han marcado en ese camino hacia la conciencia? Bueno, uno de los libros que me ha ayudado mucho, o sea, justamente a partir de que empecé con este proceso de desarrollo personal, ya específicamente en el tema de coaching, es Metamanagement, justamente de Fred Kaufman, ¿no? Que es el que desarrolló nuestro programa ahí de estudio. Digo, ya desde antes me interesaba el desarrollo personal, sin embargo, realmente le tomé sentido, por ejemplo, a este tipo de libros, a partir de este proceso, ¿no? De entrenamiento. Metamanagement de Fred Kaufman, por cierto, vicepresidente de LinkedIn y precisamente creador del programa en el que estamos terminando esa certificación. Oye, ¿qué hablan de Metamanagement? A ver, platícame un poco acerca de él. Sé que tiene 3 tomos, ¿no? Es bastante extenso, ¿no? Exactamente, son ahí 3 tomos donde habla diferentes cuestiones, desde las prácticas básicas, su filosofía, ¿no? Y ya cómo poderlo llevar a cabo. Y bueno, justamente habla de cómo poder hacer una gestión organizacional basada en un liderazgo consciente. Liderazgo consciente en las organizaciones. Y eso me suena a muchas responsabilidades de no nada más los objetivos e indicadores de una empresa. Así es. Efectivamente, digo, en este caso, hablando de conciencia, tomándola como referencia desde la conexión del ser, ¿no? Definiéndola de esa manera, y pues justamente, como lo menciona su mismo nombre, ¿no? Metamanagement, es irnos más allá de la gestión, ¿no? Entonces, es ir más allá de la definición de objetivos y justamente hacer una conexión con el equipo a través de un estado, valga la redundancia, consciente, de plenitud, en donde se busque la sinergia y se busque un propósito esencial. Que más allá de la gestión, más allá de la administración, y eso es complicado, porque al final de cuentas las empresas de repente se enfrascan en la orientación en los resultados, a costa de lo que sea.
Y a costa de lo que sea me refiero a costa del sacrificio de las personas que están interactuando, a costa de los ambientes laborales dentro de, de los lugares de trabajo y únicamente están enfocados en el resultado. Así es. Sí, realmente se busca, justamente Fred, el mensaje que quiere dar es que nosotros realmente resignifiquemos el concepto de trabajo, ¿no? Que justo nos cuestionemos cuál realmente es nuestro trabajo y que va más allá de una operación o de una ejecución de una actividad, sino que tiene que ver con un significado y que otorgamos valor hacia nuestro entorno. De ahí me viene un video que precisamente vivimos y hablamos de él, cuando habla de tu trabajo no es tu trabajo. Uh-huh. Al final de cuentas, encontrar realmente cuál es el valor que das a través de esa actividad, porque en realidad, pues, ni tú ni yo somos profesores para enseñarle a alguien, ¿verdad? Sino para facilitarle su proceso de aprendizaje y estás ahí puesto y dispuesto para hacerlo, pero esa es tu verdadera labor, ¿verdad? Despertar en el alumno esa chispa por querer aprender, ¿no? Así es, facilitar, como tú dices, el aprendizaje, servir de un impulso, pero no precisamente, muchas veces dices, ¿a qué te dedicas, no? A dar clases. No, pues realmente esa no es la labor en sí docente, sino como mencionas, incluso es buscar ser inspiración, y no una inspiración yo siempre lo menciono, ¿no? No se trata de tratar de ser intachable o mostrarse como un ser intachable y perfecto y saberlo todo, sino justamente cómo a través de mi persona tú puedes ver reflejadas tus habilidades, aptitudes y poderlas canalizar como alumno para desarrollar tu potencial. Oye, y en tu consultoría, oye, todo lo que el desarrollo de coaching de empresas, de emprendimientos, ¿cómo empiezas a plasmar esta parte de empresa consciente? Porque entiendo que la empresa consciente o el liderazgo consciente tiene que ver con los resultados, con las tareas, con los objetivos que quieres trabajar, pero las relaciones entre las personas que colaboran, ¿verdad? Ahora sí que colaboran, ¿verdad? Pero es laboran entre sí, es decir, que tienen una relación estrecha en el trabajo y aparte el concordar con tus valores, con tus principios y con tu forma de ser, ¿no? Entonces, cómo lo estás, a través de este libro, cómo lo estás empezando a aplicar en esta gestoría de consultoría? Bueno, en primer lugar, a través de definir un propósito, ¿no? Como lo platicábamos nuestro hace 2 programas, ¿no? El hecho de que nosotros como humanos tenemos esa capacidad de poder definir un propósito para nuestra vida, pues así de la misma manera para una organización. ¿Cuál es el trabajo más allá del trabajo? ¿O cuál es el verdadero trabajo que nosotros queremos ofrecer a través de una empresa? La empresa simplemente es un mecanismo, es una estructura que a través de distintos elementos ayuda a tener un mayor alcance. Sin embargo, por ejemplo, si uno quiere solo ser empresario por ser dueño de una empresa, ¿cuál realmente es el sentido, ¿no? Entonces, va desde definir un propósito específico de cuál es la necesidad que yo estoy observando y que quiero resolver a través de un talento que yo identifico. Y aparte de eso, hacer todo lo posible de acuerdo a mis valores y de acuerdo a los valores que quiero plasmar en la organización, y justamente que eso va a implicar tener un entorno en donde la gente que se sume pues sea compatible con esa forma de pensar y de valores, y no significa que estén aquellos que piensen distintos estén incorrectos, simplemente que no van a encajar en el modelo, ¿no? Y una vez que existe esta concordancia, pues entonces ofrecer lo mejor posible al entorno y pues dentro de todo lo que he pensado es desapegarse del resultado esperado, ¿no? Decir, bueno, yo voy a trabajar y voy a dar mi mayor esfuerzo de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a mis experiencias y a mis competencias, y pues si logro obtener el resultado esperado, estaría genial, pero si no, por lo menos voy a estar tranquilo y en paz conmigo mismo por eso, y de esa manera también se transmite al equipo. Oye, pues esta cultura de trabajo que él trae y que la tiene en ejemplos claros como la empresa, como LinkedIn, donde él habla de precisamente que esta forma de cultura de trabajo atrae a los mejores talentos. Y eso rompe paradigmas con muchas empresas en México, que en realidad lo que hacen es atraer talento, pero lo que quieren es que estén ahí por tiempo determinado, o sea, que estén contratados por un número de horas determinadas independientemente de los resultados, ¿verdad?
Entonces, creo que realmente esta cultura de trabajo es muy interesante y que se va alineando a una cultura organizacional. ¿Tú conoces de alguna empresa en México que ya esté aplicando esto del metamanagement? Pues así como tal, digo, como lo vemos reflejado, digo, va a sonar a comercial, pero pues el TEC busca hacerlo, ¿no? Precisamente a través de esta integración con FRED y colaboración con el área de liderazgo consciente, pues busca contribuir a que todo el entorno sea favorecedor en este sentido, porque se trata, además de lo que ya mencioné, pues incluso de saber cómo manejar los conflictos, cómo poder tener empatía con los colaboradores, todo eso. Entonces, realmente digo yo que estoy involucrado en el TEC, lo puedo percibir de esa manera. Y bueno, hay algunas empresas, por ejemplo, en este caso, no sé si tal cual como Metamanagement, pero que sí tienen una filosofía en donde se busca desarrollar el talento y se toma en consideración, por ejemplo, digo, no es mexicana, pero Oracle, ¿no? Es una de las empresas que yo conozco que los colaboradores se sienten muy a gusto porque se sienten tomados en cuenta, no solamente se ven como un objeto para lograr un resultado, sino se sienten parte de la organización. Te repito, esto suena padrísimo y es de un trabajo constante, pero se requiere una conciencia clara de los líderes de las organizaciones para poder hacerlo. Sí, hago un comercial aquí también, en este nuevo rol de acompañamiento que tienen los chavos, la parte de los asesores académicos y mentores de éxito requieren trabajar estas habilidades de liderazgo consciente que precisamente empoderan y ayudan a los alumnos a desarrollarse desde el punto de vista holístico, ¿verdad? Hacia su florecimiento como tal. Y muy interesante este libro. Yo te voy a platicar de otro libro y para mí creo que una de las claves importantes en esta parte del desarrollo humano y la conciencia es el autoconocimiento. El autoconocimiento, o sea, primero conocerme, entender quién soy. Porque en realidad yo no soy, pues ni David, no soy ni el profesor, no soy ni el papá, ni el hijo, ni el esposo. Esas son etiquetas que me da la sociedad y la misma forma de vida que tengo, ¿no? Sino realmente conocerme quién soy, desde el punto de vista de conocer, pues, mis debilidades, mis fortalezas, mis actitudes, mis posibilidades, mis talentos, mis áreas de oportunidad, ¿no? Y entonces realmente creo que uno de los libros que a mí me marcó y que me ha permitido empezar a conocerme es un libro que se llama Las 5 heridas del ser. Es de Lisa Bourdieu y habla de heridas emocionales que tenemos los seres humanos y que precisamente van transgrediendo nuestra forma de ser. Nosotros cuando nacemos somos un ser, un ente sin etiquetas, sin creencias, bueno, muchos dicen que traemos creencias heredadas de generaciones de la sociedad, etcétera. Pero bueno, somos un papel en blanco para mí, ¿no? Entonces, cuando somos bebés, pues así llegamos y de repente, a lo largo de nuestro desarrollo, nuestra primera etapa, que es la infancia, nuestra segunda etapa, que es la adolescencia, pues nos empiezan a marcar ciertas heridas, ¿verdad? Ciertas heridas es ciertos dolor, cierto dejo de malestar por algo que nos ocurrió. Y ella habla de 5 heridas que afectan al desarrollo del ser, ¿verdad? Hablan de la herida del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición y de la injusticia. Y todas estas heridas se pueden dar por algo muy sencillo. Por ejemplo, una herida de injusticia pudo haber sido que el día que estabas muy pequeñito, se acabaron las paletas y tú no llegaste a tiempo y a tu hermana le dieron la última paleta de hielo que había en el refrigerador. Y tú te quedaste sin paleta, pero fue porque llegaste un momento tarde y ya no había más paletas. Y entonces para ti quedó marcado eso como algo de tremenda injusticia. Y entonces queda anclado ahí en tu inconsciente y cada que ocurre algo que te detona ese recuerdo, pues salta esa herida de injusticia. Y entonces, obviamente, eso habla también del abandono. Por ejemplo, pues yo les comparto, mis papás, es algo personal, pero se los comparto, son personas que están separadas, y eso le ocurrió a los 3 años. Pero ciertamente el hecho de que mi padre se
separara de la casa y que mi madre se fuera a trabajar, pues eso marca. Y lo tomas a lo mejor en tu inconsciente como algo de abandono, algo de, fue por mi culpa, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? Y entonces todo ese tipo de cosas van modificando tu personalidad, tus creencias y tus heridas van... ¿Y qué es lo que haces para protegerte? Porque si tú te fijas ahí, cuando salta esto que te duele, pues reaccionas. ¿O no te ha pasado a ti? Sí, claro, por supuesto, cuando, justamente como dices, es algo inconsciente, ¿no? De repente no sabes por qué y recibes alguna respuesta del entorno, de alguna persona, y te alteras, te pones a la defensiva, y eso y tiene que ver justamente con ciertas marcas o anclas, como mencionas, que tenemos de hace tiempo y principalmente de la infancia. Sí, y aquí lo interesante es que como vas modificando esa personalidad a través de estas heridas que tuviste en la infancia o en la adolescencia, pues te vas generando máscaras y te vas generando otra personalidad. Y entonces cuando tú tienes una herida de rechazo, te vuelves una persona huidiza, una persona introvertida, una persona que no quiere mostrarse, ¿no? Por eso le llama que te pones una máscara de huidizo, y inclusive tú lo puedes percatar con las personas que son extremadamente delgadas y muy afinadas, así como que, y muy introvertidas, pues normalmente es un rasgo físico que tienen estas heridas. Ella habla de que inclusive la parte de física muestra este tipo de heridas. El abandono, pues es una persona que se vuelve dependiente, siempre busca el que sea palomeado por alguien más, ¿no? La aceptación, siempre para hacer algo busca que alguien lo acompañe, que alguien lo valide, ¿no? Y, por ejemplo, el de humillación le gusta el masoquismo, en el sentido de que pues, le gusta sufrir, ¿verdad? En ocasiones, no a grandes no hacia gran extremo, pero sí se Tal vuelve vez como sentirse víctima. Víctima, exactamente. Y el otro, el que tiene una herida grande de traición, se vuelve controlador, quiere controlar a todo el mundo, a sus hijos, a su esposa, a sus papás, a sus amigos, quiere dictar a uno mismo, ser extremadamente controlador. Y aquel que ha padecido la herida de injusticia, pues habla de una rigidez extrema, se vuelve muy rígido en todos los aspectos de su vida. ¿Qué te parece? No, pues muy interesante, y la verdad es que me hace sentido, ¿no? Como dices, ¿cuáles son las reacciones que tienen los diferentes esquemas, ¿no? Que menciona la autora? Y sí, hace ratito, o sea, me llamó mucho la atención justamente el que dices que siempre tiene que estar quedando bien, ¿no? En este caso, hace ratito estaba leyendo un artículo sobre no recuerdo, no es síndrome, pero no recuerdo cómo lo llamaban, pero yo lo voy a mencionar así, no es así, el síndrome del caballero blanco, ¿no? Que es aquella persona que siempre busca estar ayudando a los demás y que en ocasiones llega a ser hasta intrusivo, y entonces llega a ser incómodo porque a lo mejor, no sé, tú vamos a suponer, ¿no? Resulta que yo te veo medio cabizbajo y digo, oye, David, ¿qué te pasa? No, no, pues nada, Raúl, aquí estoy tranquilo. No, ánimo, mira, vente, vámonos a tomar algo, vamos a jugar básquetbol o lo que sea, ¿no? Y me dices, no, de verdad estoy bien. Y entonces yo empiezo como yo percibo que estás mal, entonces quiero ayudarte. Y de repente, digo, si bien existe una buena intención, pues eso pues puede ser negativo tanto para la relación como para incluso la autoestima, porque a lo mejor si tú me dices, no, de verdad, ¿sabes qué? No quiero, gracias, igual y yo me voy a decir, híjole, ya me voy a sentir, porque ya fuiste grosero, mira, yo era noble y yo quería ayudarte y mira cómo me respondes, o sea, cosas por el estilo. Entonces, creo que tiene que ver mucho con lo que mencionas. Sí, de hecho, pues este autor habla que todas estas marcas emocionales las tiene uno en las primeras etapas de la vida y pueden ser por acciones muy simples que nos provocan, que en el inconsciente venga y que nos provoquen este tipo de situaciones. Y por eso te hablo del autoconocimiento. Una vez que empieza uno a conocer que uno tiene esas marcas o esas heridas emocionales, pues lo importante de eso es trabajarlas. Y de hecho también ese libro habla de cómo trabajarlas, ¿no? Primero reconocerlas, aceptarlas, vivirlas y después darte contarle a alguien más nuestra herida, o sea, contarlo. Al principio va a doler y a lo mejor va a doler mucho, pero poco a poco vas a ir soltando ese dolor, ¿no? Y vas a ir haciéndolo cada vez más consciente. Eso es lo que habla la autora. Y luego ella habla de darte el permiso de inclusive
de una manera tal vez amorosa o cuidadosa, recriminarte a ti o a tus padres por esa situación. ¿Por qué? Porque si te das ese permiso de recriminarte a ti o a tus padres, en caso de que ellos estén involucrados en esto, te vas a permitir ayudarte a tener compasión. O sea, primero a lo mejor recriminas, pero eso te va a permitir después tener compasión de las personas que provocaron tal vez esa herida en algún momento. Y después de ello es agradecerla y ver, perdonar y perdonar a las personas y perdonarte a ti, y al final de cuentas ver que gracias a esa herida eres la persona que eres el día de hoy. ¿Cómo ves? Así es, ¿no? Definitivamente, pues todo lo que somos actualmente tiene que ver con todo lo que vivimos. A veces no son experiencias gratificantes en su momento, pero cuando pasa el tiempo y de repente las vemos en retrospectiva, vemos cómo ciertos puntos se conectan para llegar a lo que estamos siendo ahora y cómo hay algún objetivo mayor, ¿no? Y hace ratito, no sé si ubicas a un yogi que se llama Sadhguru, que es no sé si lo has visto, en YouTube pasan videos y tiene algunos libros y eso, y él, justamente hace ratito que estaba viendo un video de él, mencionaba y decía, pues es que no es recomendable clasificar a las personas como buenas o malas, ¿no? En este caso, como lo que mencionabas de recriminar, te ayuda a tener compasión, y es a lo que se refiere él, porque dice, cuando nosotros los clasificamos, entonces hacemos una división, y todos, de alguna u otra forma, formamos parte de lo bueno y lo malo. A veces actuamos de manera correcta, a veces no lo hacemos y a veces es inconsciente. Sin embargo, si nosotros clasificamos, entonces ya estamos dividiendo y estamos confrontándonos. Y a veces no es que sean las personas malas en sí, o sea, por naturaleza, sino que hay una herida detrás que no lograron sanar y entonces buscan desquitarse con todo el mundo, ¿no? Claro. Por eso es el primer paso, empezarte a conocerte como persona, conocer esas marcas o heridas que llegues a tener y trabajarlas. ¿Para qué? Para poderlas trascender y hacerlas conscientes, porque se van a seguir presentando. Y entonces la idea es cacharlas y decir, ¿para qué me estoy molestando con esta situación? ¿Qué me está mostrando esta persona que es mi maestro y que me está enseñando algo que no quiero ver? Claro. ¿No? Oye, y a ver, platícame tú de otro libro, ya luego les platico de algunos otros que traigo por aquí. Sí, bueno, pues justamente estaba revisando, todavía no lo concluyo, pero que se llama El estado de la creatividad, ¿no? Me falta ahí una palabra, ¿no? Se llama el autor Krishnamurti, y tiene que ver con, justamente cómo puedes tomar conciencia a través del cuestionamiento. El cuestionamiento del status quo, el cuestionamiento de la sociedad, el cuestionamiento de los dogmas que tenemos a lo largo de la vida, de todo lo que vivimos en nuestro alrededor. Incluso este libro trata justamente de un diálogo que hubo, ¿no? Entre un interlocutor y el autor, y cómo le iba preguntando ciertas cuestiones, y él, la forma de responder es cuestionarse y decir, o sea, vuelve a preguntar, ¿no? Y dice, y es que ¿cómo podemos a lo mejor lograr la libertad? Dice, bueno, ¿y qué es para ti la libertad? ¿Para qué realmente? ¿Cuál es la libertad en sí? ¿Cuál es cómo podemos llegar a una esencia natural si no conocemos lo que es la esencia? Entonces se trata de cuestionarse a sí mismos todo el tiempo sobre los paradigmas que vamos formando, sobre lo que ya traemos naturalmente, como dices, ¿no? Hay quien menciona que traemos, pues ya ciertas ideas preconcebidas, ¿no? Pero muchas de estas, pues se van formando a lo largo de los años, principalmente en la infancia, pero pues también conforme vamos creciendo, vamos creando nuevas estructuras, nuevos mapas mentales, y entonces es justamente la manera de poder ir tomando conciencia y además resolver o responder ante las creencias, es cuestionándonos, ¿no? Y a lo mejor a veces no vamos a llegar a una respuesta, pero el hecho de preguntarnos por qué pienso esto, por qué ocurre de tal manera, por qué la sociedad se rige de esta forma, por qué la religión es de esta manera, qué es lo que me quiere transmitir, o sea, no es para juzgar, sino simplemente para ampliar nuestro criterio y no quedarnos solamente como receptores, sino también ser proactivos en nuestra transformación de la información que recibimos. Y creo que eso es vital, ¿no? Porque al final de cuentas aquí, como dijiste, no estamos hablando ni juzgando ni la religión, ni las normas sociales, ni las normas familiares, pero sí cuestionando si eso realmente a ti te está haciendo feliz. Y si a ti realmente el acatar ese tipo de situaciones te está permitiendo crecer,
porque al final de cuentas, pues son cosas, creencias, normas, reglas que tú no pusiste y que realmente a lo mejor no están acordes con tu forma de ser, de pensar y de sentir, ¿no? Y entonces eso te está limitando y entonces no te permite desarrollarte. Bueno, yo así, desde mi experiencia, lo que me estás platicando, me Sí, parece importante estar cuestionándome, cuestionando esas creencias, cuestionando lo que hago, ¿verdad? Y si puedo salir de esa actividad rutinaria y generar, porque como tú mismo lo dices, generar nuevas redes neuronales te permite incrementando esa creatividad. Y bueno, pues va desde que te pongas a escribir con la mano izquierda cosas para generar nuevas redes neuronales, hasta irte cuestionando todo este tipo de cosas, ¿por qué hago lo que hago, no? exactamente. Sí, se trata de ir identificando patrones, ¿no? Y además nos ayuda justamente a traspasar esas fronteras que a veces nosotros mismos nos ponemos. Porque, por ejemplo, si alguien nos dice, es que, no sé, o sea, vamos a suponer, resulta que tú ya no puedes aprender más allá de lo que tu título, profesional te dice, ¿no? Si nosotros nos quedamos con que las personas solamente se quedan limitadas a eso, pues ya ni siquiera te haces responsable de seguir aprendiendo o de seguir tomando decisiones para poder crecer, en este caso, en el conocimiento. Si te dice, no, es que, porque, ¿cómo crees que tú vas a salir adelante, Raúl, si toda la familia tal es pues siempre hemos sido de esta manera? Entonces, si nosotros nos quedamos solamente con esas ideas, pues estamos en el papel justamente de una víctima y no de una corresponsabilidad de nuestra realidad. Eso no significa que nuestro entorno no influya, simplemente que nosotros sí tenemos esa capacidad de, independientemente de lo que ocurra, tomar una respuesta ante lo que sucede. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Ser protagonista de tu propia vida. Ujú. El ser protagonista y el saber que puede haber situaciones que afecten cada posición o situación, pero sin lugar a dudas yo soy el protagonista y si no tomo esa batuta, pues alguien más la va a tomar, ¿no? Exactamente. Ahí igual estaba escuchando hace ratito, ¿no? Que dicen que la peor esclavitud es cuando nosotros cedemos el poder a otras personas de algo tan simple como decir, es que me haces enojar, es que me siento triste por ti, es que me siento solo porque no me acompañas, ¿no? O sea, entonces estamos cediendo el poder a las demás personas de nuestras emociones y de nuestra plenitud, para la vida, cuando en realidad la responsabilidad es nuestra. No digo que sea fácil, pero tiene mucho que ver con esta eh, práctica de observar nuestros mismos pensamientos, ¿no? De identificar que no somos el pensamiento en sí, sino que es una idea y que así como está esta idea, y si yo le pongo atención, se va a amplificar, pues yo también la puedo reducir y entonces tomar mi enfoque en otro lado. Y qué bueno que lo dices, porque es simplemente un cambio en nuestro léxico generar la conciencia. Si me haces enojar, no, yo elijo enojarme por esa situación que se está generando, porque la otra persona igual ni te quiere hacer enojar. Son la carga emocional que tú le das a la situación y que tú estás eligiendo darle esa carga emocional. Entonces creo que eso es vital en esta responsabilidad de la que me estás hablando y creo que es muy importante. Y bueno, yo traigo aquí otro libro interesante que están, qué bueno que nos están, los invitamos a leerlos y si ustedes tienen alguna sugerencia o han leído un libro, pero yo siempre me voy con esta idea, haciendo un paréntesis. De nada me sirve leer un libro si no aplico o extracto algunas ideas que me parezcan interesantes y que las voy a experimentar en mí, a ver si me funcionan. Porque el autor habla desde lo que a él le funciona. Uh-huh. Pero bueno, pues yo las puedo experimentar. Si alguien ya recorrió un camino, pues bien vale la pena. Sí, ahorrarse esa curva de aprendizaje. Ahorrarse, ¿no? Esa curva, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que es importante. Yo, otro libro que me gusta mucho y es un chavo español, se llama Vilasecas Borja y es Encantado de conocerme. Es un libro que habla sobre una herramienta para conocerte, tu personalidad y todo lo que ello conlleva, y habla de una herramienta que se llama Eneagrama. Eneagrama, no sé si lo has escuchado.
Sí, que se refiere justamente a los tipos de personalidad, ¿no? Así es. Ujú. Eneagrama viene del griego N, que significa 9, y gamma, que significa trazo, y es una estrella de 9 trazos, y habla de eneatipos, precisamente tipos de personalidad, que, bueno, eso te permite, y yo voy a lo primero es autoconocerte. ¿Cómo empiezo en la conciencia? Autoconociéndome, y después autoobservándome, para ver cada que me ocurre cómo reacciono y como tú dijiste, no es fácil estar en esa autoobservación plena de cada situación a la que me enfrento. Y él habla de este eneagrama como una herramienta para conocer las personalidades, tu personalidad, obviamente afectada por todo el entorno, tu familia, tus creencias, tu entorno en ese momento, y las situaciones a las que te enfrentas, todo eso afecta a tu tipo de personalidad. Y él habla, divide el eneagrama en 3 triadas: la triada del instinto, la triada del sentimiento y la triada del pensamiento. Y cuando habla de esto, habla de los, esto se me figura como estos modelos mentales y esta forma de metamodelo que le llaman en PNL, de, yo soy visual, yo soy auditivo, yo soy kinestésico. Me suena algo similar, sin que lo sea, ¿verdad? Pero habla de estas 3 triadas y me habla precisamente, por ejemplo, aquella triada que es del instinto, es la que se mueve de manera visceral, ¿no? De esa manera reacciona rápidamente, ¿no? Y él habla de 3 eneatipos que son los que trabajan el eneatipo número 8, que es el autoritario, el 9, que es el pacificador, y el 1, que es el perfeccionista. Todos ellos se mueven, conjugan, ¿no? Se conjugan en esa triada del sentimiento. Y del instinto. Y está la triada del sentimiento. Los que se engloban en esto son el eneatipo número 2, que es el ayudador, la gente que le gusta ayudar, el triunfador y el que es artista. Y si te fijas, bueno, pues una persona que es artista, pues sí, se rige más por las emociones que por la parte lógica, ¿verdad? O sea, no quiere decir que no la tenga desarrollada, pero un artista desarrolla esa sensibilidad para transmitir una emoción. ¿Cuántas veces hemos ido a un concierto, hemos visto una pintura y realmente lo que plasmó el artista nos hace sentir la piel chinita, y eso es lo que ellos buscan, ¿no? En realidad. Y entonces, esto de triada del sentimiento engloba este tipo de personalidades. Y me habla de una del pensamiento, que tiene que ver con el entusiasta, el leal y el intelectual. Y también me suena lógico, ¿no? Al final de cuentas, que el intelectual, pues, tiene mayor, siempre está más en la mente, ¿verdad?, que en el sentimiento. Pero fíjate, de esa manera nos ayuda a identificar en qué tipo, no etiquetarnos, pero sí identificar un poco de nuestros rasgos de personalidad, ¿no? Porque también habla de que a lo mejor el controlador, o bueno, más bien dicho, el perfeccionista, cuando se desconfigura de su ser y se mueve hacia el ego, ¿verdad?, se comporta como algún otro tipo de eneatipo. Y cuando se va a su ser, ¿verdad?, el amor, a su esencia, se tiene una ala que lo hace conjugar una parte buena de otro eneatipo. Entonces es una herramienta y un libro bastante interesante que te hace reflexionar acerca de tu personalidad y cómo te comportas hasta situaciones donde plasmas tu ego y cuando plasmas tu ser. Y cómo puedes ir conociendo esta personalidad que tienes. Entonces hablo de 2 herramientas aquí, las heridas y el eneatipo, donde puedes empezar a conocer tu personalidad. Ya. Está súper bien esa información, porque como dices, la razón por la que es complicado de repente llegar a tomar conciencia es porque nos acostumbramos a no tenerla, ¿no? O sea, no porque en realidad sea complejo, no porque naturalmente lo sea. Un niño es consciente, ¿no? Vive en su presente, mientras es pequeño,
porque se está adaptando al mundo, ¿no? Porque no, como tú dices, no viene con prejuicios, sino que los va desarrollando y no se pierde, ¿no? Pensando en el futuro ansiosamente, digo, si piensa en el futuro, pero no le da esa ansiedad o esa preocupación, y tampoco al pasado, ¿no? Así como se enoja contigo, no sé, en este caso, ya sea David, ¿no? A lo mejor cuando era chiquito y que se enojaba contigo porque lo regañaste, a los 2 minutos ya está súper contento nuevamente, ¿no? Entonces, pero como nos vamos creciendo y nos vamos adaptando a no ser conscientes, eso es lo complicado. Y este tipo de herramientas nos ayudan a identificar aspectos que son parte de nuestra naturaleza, por decirlo de alguna manera, y cómo poder desarrollarlos y cómo poder contrastar algunas cosas que tal vez no sean tan favorables, ¿no? Para ciertas cuestiones, ¿no? Todo depende del objetivo que tengamos, ¿no? Pero a lo mejor hay aspectos que dices, es que este tipo de personalidad para mí no es favorable en estas características. Ah, ok, ¿qué puedo hacer al respecto para no anularme, sino para poder mejorar? Uh-huh. Sí, creo que es precisamente lo que tú dices, ¿no? De niños, y todavía creo que, por ejemplo, mis hijos que tienen 12 o 14 ya se enojan conmigo y ya les dura un poco más el enojo, Sí. pero de repente se les olvida. Y el adulto creo que de repente te dicen, te perdono, pero no olvido. Y entonces lo que estás haciendo es un falso perdón, ¿verdad? Donde estás montado todavía en el ego, ¿verdad? Y la realidad es perdonar es soltar, ¿no? Las situaciones son y están y se presentan, y es aceptarlas y agradecerlas, ¿no? Nuevamente. Y si eso te dolió y te causó algún tipo de malestar, pues simplemente pregúntate nuevamente a través de tu conciencia, ¿por qué te está molestando, te está doliendo lo que sucedió? Porque en realidad las personas para mí son espejos simplemente que nos están mostrando cosas que no nos atrevemos a ver por miedo o por alguna situación de inconsciencia, como tú mismo lo dices, pues si hemos vivido en la inconsciencia después de ser niños durante bastante tiempo, pues ¿quién nos dice que va a ser fácil trabajar la conciencia? Así es, y sí, esta cuestión de, como tú dices, de repente decir perdono, pero no olvido, pues está bien, o sea, está bien si no olvidas, como tú dices, en la cuestión intelectual, pero no el retener ese resentimiento, ¿no? Porque a veces es eso, o sea, sí te perdono, pero sigo teniendo resentimiento, y al final al único que nos hace daño ese sentimiento negativo es a nosotros mismos, ¿no? Y perdura, y a lo mejor la persona ya se olvidó, ya a lo mejor ni se dio cuenta que te hizo daño, ¿no? O que tú permitiste que te hiciera daño, como decías hace ratito, pero resulta que uno se va alimentando de cosas que nos van haciendo daño, ¿no? Y pues como tú lo dices, el perdón es por ti, no es por la otra persona, o sea, es para que tú te cures, porque imagínate traer todo ese resentimiento y cargarte esas piedras y piedras y piedras, lo único que te va a provocar es una enfermedad, no solo emocional, sino una enfermedad física que vas a somatizar seguramente. Así es, y te hace estar ausente de tu presente. O sea, porque estás pensando en lo que te hizo en el pasado la persona, y a lo mejor estás ahorita imaginándote, no, y ella seguramente ha de estar contenta porque yo sufrí de esto, ¿no? Y te estás creando historias que jamás tal vez ocurran, ¿no? O no estén pasando. Y si sí pasaran, pues no está bajo tu control el que la persona tome o no decisiones. Claro. Y esto viene a mi mente, a mi coach que estuve preparándome durante estos 9 meses, Claudio Pinilla, de Chile, si me está observando, lo saludo. Dice que él tiene la ligera sospecha de que somos seres humanos, ¿no? Al final de cuentas somos seres humanos en camino de desarrollo y eso pues nos hace llegar a estas situaciones que hemos comentado. ¿Traes algún otro libro? Pues algunos de las digamos, no tanto para tomar conciencia, pero que realmente mencionan aspectos importantes que podemos considerar para manejar nuestro entorno, ¿no? Hay uno que de hecho el título es gracioso, pero es un clásico, ¿no? En este caso de desarrollo personal, que se llama Cómo tener amigos e influir sobre las personas, ¿no? No sé si lo has escuchado. Dale Carnegie, ¿no? Ah, exactamente. Muy, ya tiene muchos años ese libro. Tiene muchos años, te digo, es un clásico de esta parte de desarrollo personal. Y él, en este aspecto, yo retomo ciertos elementos, ¿no? Y no tanto en la cuestión de, digo, si bien
influir no es manipular, ¿no? O sea, que no se malentienda, porque no se trata de, bueno, ¿cómo voy a poder, voy a leer este libro para saber cómo voy a controlar a las personas a mi antojo, ¿no? O cómo manipularlas para que logren mis objetivos. No se trata de eso, si bien podría funcionar, ¿no? O sea, pero realmente la naturaleza del libro no es eso. Y dentro de los aspectos que a mí me gustan y que me llaman la atención es que precisamente para poder, en este caso, un líder que pueda tener influencia en su equipo, pues es preocupándose y ocupándose de ¿no? Poniendo atención a sus necesidades, poniendo atención a lo que significa su vida, lo que son lo que representa su persona, su experiencia, sus conocimientos, en sí, su día a día. Esa parte es muy importante para poder realmente tener una influencia positiva en las personas y que ellos mismos tomen la decisión de seguir una visión o de seguir a un líder en específico y no que sean controlados o que sean de manera subversiva, ¿no? Este poder. Fíjate que ese estilo de liderazgo es como un estilo de liderazgo consciente a través de la influencia y eso lo puedes hacer con pequeñas cosas. No me acuerdo en dónde leí que hubo un estudio por ahí en una universidad de Estados Unidos donde al aprenderte el nombre de las personas y hablarles por su nombre ya es algo en que empiezas a ganar esa influencia sobre las personas. ¿Por qué? Porque a las personas lo que más les gusta es que les llamen por su nombre, una de las cosas que más les gusta. Y pues tú puedes ir trabajando este tipo de cómo influir en las personas a través de preocuparte realmente, pero de manera empática y consciente de sus necesidades, de sus preocupaciones. Y de manera genuina. Genuina, ¿no? Auténtica. Exactamente, sí, porque al final nosotros nos damos cuenta cuando realmente alguien quiere conocernos de manera natural a cuando solo intenta quedar bien, ¿no? Todo aquello que es fingido se nota, ¿no? De un momento a otro, por mucho que sean buenos actores o actrices, ¿no? O sea, sí. se percibe. Y entonces eso es algo fundamental también. ¿Otro que destaques de ahí? ¿Otro punto? Pues ahí alguno de los otros aspectos es ponerse, digamos, ahí lo menciona como ponerse en un segundo plano, ¿no? O sea, de alguna manera mostrar más importancia por las otras personas que por uno mismo, por las necesidades propias. En ese aspecto, digo, yo como que en resumen son de las cuestiones que yo veo que sí observo a líderes realmente inspiradores y son de las cosas que han funcionado, porque digo, para mí un líder es aquel que puede delimitar una visión y que es capaz de transmitirla a los demás y que ya independientemente de si esta persona existe o no, si se muere o no, la visión permanece y que incluso el equipo es capaz de decir, nosotros lo hicimos, ¿no? Y no es que el líder fue quien lo hizo. Y eso lo llegas a notar en ejemplos simples, ¿no? Normalmente ese liderazgo y pues puede ser que no se lleven los reflectores, porque es precisamente lo que ellos buscan, ¿no? Que el equipo sea el que lleve esos reflectores, ¿no? Uh-huh. La gente que se mueve en ese sentido no quiere decir que sea malo, ¿verdad? Que se vuelvan y que busquen esos reflectores, pero bueno, puede ser por aceptación, puede ser por cierto ego, ¿verdad? Pero en realidad creo que sí es bien importante y eso luego lo ves con los futbolistas, ¿no? Ganamos por el equipo, no por mí, ¿verdad? Algunos otros dicen, no, es que lo ganamos por mis goles, ¿no? Uh-huh. Es un ejemplo muy tonto, pero muy simple, ¿no? Y a la vez lo llegas a ver en otros aspectos, ¿no? Siempre está trascendiendo esa misión, buscando que se logre, pero siempre está atrás, ¿no? Y comparte el triunfo con todo su equipo. Así es, efectivamente. Yo les traigo un tercer libro y ya con eso empezamos a saludar a todos los que nos están observando y escuchando, ¿verdad? A través de la frecuencia del TEC. Y por aquí hay un montón, tú alcanzas a ver. A Jesús Vidal, Alejandro César Palma, Artur Gutiérrez. A Jesús Vidal es mi papá, por cierto. ¿En serio? Pues saludos, señor, mucho gusto. La otra vez fui a su consultorio. Sí, ahí anda Luis Molina, Luis Toski, Hernández Salis, Tere Iglesias, Nelly Pérez, Enrique Castañeda, Cristi Tobar, Pamela Urioles, Dano Flores, Mónica Toski, Jorge Abascal. Sí, realmente aquí tenemos un chorro de gente que nos está mandando comentarios o se está uniendo a nuestra transmisión. Y yo te voy a hablar de un último libro que a mí realmente me ha llamado mucho la atención. No sé si lo has escuchado. La Vaca.
del doctor Camilo Cruz. Ah, claro, sí. Digo, retomando a Franco, recordando a Franco, ojalá que estés bien. Se los das en intro a la carrera, ¿no? Sí, pero es un libro que la verdad a mí es de los libros que me hace más consciente de esas áreas de oportunidad que tengo. Porque es un libro que habla y empieza con una anécdota de un maestro que lleva a su sensei, a su alumno, ¿verdad? A una zona paupérrima, donde era una casa horrorosa, muy pobre, extremadamente pobre, ¿no? Y ahí vivía una familia y platica el sensei que lo lleva y que entran a la casa y era sucia, llena de ratones, muy pocas cosas que comer, y que el único que tenían y que los mantenía era una vaca que Sí, que ahí te acaban leche, queso, todo así. así es. Y Bueno, resulta que durmieron ese día y al otro día le dicen, vámonos. Y cuando se va, el maestro mata a la vaca y el alumno se queda, ¿cómo, profesor? Se va a estar de esta gente, se va a morir de hambre. No le dice nada, ya veremos el próximo año cómo les va. Y se fueron y regresaron al año, y justamente al año todos los alrededores seguían igual, pero llegaron a esa casa y esa casa ya era diferente. Entonces tocaron y el alumno se percató de que era la misma familia. Y entraron y platicaron y dicen, no, es que al día siguiente que ustedes se fueron, un desgraciado llegó y mató a nuestra vaca. Pero eso nos dio la posibilidad de empezar a juntamos un poquito de dinero y compramos unas semillas y las sembramos en nuestro jardín. Y empezamos a cultivar y con eso nos alimentamos. Después ese campo empezó a dar más y más y entonces le pudimos vender a nuestros alrededores, a nuestros vecinos. Y de ahí empezamos a crecer y después nos fuimos al mercado a venderle a los marchantes nuestra cosecha y así sucesivamente y entonces fueron creciendo. Entonces después se va el maestro y le dice, ¿y qué aprendiste de esto? Y decía, no, es que no lo puedo creer que esta situación se haya empezado. Y es precisamente habla de esos miedos y de esas situaciones que tú crees que te están dando una solución a tu vida en estos momentos, pero que a veces es necesario matar tus vacas para poder trascender e ir más allá de eso que te está limitando y que no alcanzas a ver. Así es, ¿no? La vaca es lo que, digo, comúnmente conocemos como la zona de confort, ¿no? Aquello que a lo mejor, la zona de confort no significa estar plenamente cómodos, pero por lo menos no estamos al borde del sufrimiento, ¿no? Sí. Y entonces tienes sufrimiento, pero no tanto para moverte, entonces pues te quedas ahí. Y eso es justamente lo que señala el libro, ¿no? Que al final si tienes algo en donde no te sientes pleno, pero pues te está deteniendo, o tú estás permitiendo que te detenga, pues es momento de matarlo, ¿no? De dejarlo de lado. Fíjate que yo esto se lo dejaba a mis alumnos de introducción a la ingeniería, que ya no existe esta materia en estos últimos planes. ¿Por qué se los dejaba? Porque en realidad me pasa a mí y le pasa a mis alumnos, ¿no? De repente sacan malas calificaciones y siguen en ese mismo camino de sufrimiento. Y no se dan cuenta que las calificaciones solamente dependen de ellos, de su actitud, de su manejo del tiempo, de priorizar cosas, de administrar sus prioridades, de reconocer lo que les gusta y lo que no les gusta, reconocer lo que les cuesta trabajo y lo que no, pedir ayuda, ¿sí? Y administrar muy bien su tiempo, administrarlo y responsabilizarse de sus actividades. Si ellos cambian la actitud, como tú lo dices, si el foco va hacia las malas calificaciones, hacia la pachanga, hacia los amigos, hacia el relajo, pues toda tu energía está enfocada ahí, entonces lo académico obviamente va a repercutir, ¿no? Pero entonces, como tú mismo lo dices, esto nos ayuda a decir, si yo estoy enfocado, donde está el foco está mi energía, y ahí van a aparecer mis resultados, me guste o no me guste. Si me enfoco en lo negativo, pues mis resultados van a estar en negativo. Si me enfoco en algo que quiero desarrollar con resultados, pues mi foco va a estar en ese sentido. Entonces, el focus, ¿verdad? O el enfocarse, creo que es algo vital para resultados, ¿verdad? Así es, y se trata de como mencionaba hace rato, ¿no? De poder poner el empeño en algo, como tú dices, enfocarse en algún objetivo en particular, y tratar, digo, eso todavía, a mí se me hace todavía más complicado, ¿no? Pero tratar de decir, bueno, yo
¿cómo voy a lograr buenas calificaciones? A lo mejor si saqué 50 en matemáticas, ¿cómo puedo llegar al 80, ¿no? Pues a lo mejor diseño un plan y entonces analizo cuáles obstáculos tengo, cuáles son los peros que en este momento me implicaron tener esta calificación, pero al final a lo mejor no llego al 80, o sea, pero resulta que yo ejecuté todo con mi máximo esfuerzo. Entonces, en conclusión, a lo que quiero llegar es, uno, es importante definir metas y es importante enfocarse, pero sobre todo, ya que tenemos el enfoque, aprender a soltar esa ambición del resultado. Porque si no, en este caso, si yo digo, bueno, saqué 70 y no 80, ay no, entonces ¿para qué me esfuerzo? ¿Sabes qué? Tiro la toalla y mejor me voy. Y entonces es muy importante definir ¿para qué estás haciendo las cosas, no? Creo que lo que dices es un punto importante. O sea, sí, trazarte un objetivo y esperar llegar a ese resultado, pero estar satisfecho, como lo dijiste y lo mencionaste con el metamanagement, que a través de tu esfuerzo, con tus valores de honestidad, responsabilidad, los que hayas manejado, te sientas satisfecho por el resultado. Y a lo mejor no llegas a ese que te exigiste, pero sí estuviste muy cerca. Y el simple hecho de dar un paso para hacer la diferencia ya implica en ti un acto de conciencia y un auto de que te requieres reconocer porque has tenido avances. Así es, y no significa conformarse, ¿no? Porque no quiero que se malentienda de, bueno, pues lo importante no es ganar, sino jugar. O sea, efectivamente yo sí creo en eso, pero es buscar llegar al objetivo. Pero bueno, si prefiero llegar, ¿no? Pero si no llego, pues está bien. O sea, al final hay factores, aún, por ejemplo, en las materias, que a lo mejor dices, oye, híjole, el profesor puso un ejercicio que a lo mejor yo no había contemplado, ¿no? O que no vimos, a veces pasa, ¿no? A veces que no vimos a lo mejor a profundidad en la clase. Ok, eso ya no dependió de ti, ¿no? Pero lo que sí estuvo en tus manos, lo hiciste. Y hiciste tu mayor esfuerzo y como tú dices, diste un paso. Ahora, el mismo esfuerzo te va a ir llevando a que cada paso sea menos difícil realizarlo. Y como lo dices, es como muchos a veces lo platican, yo me acuerdo de la película El Camino del Guerrero, dice, la felicidad es disfrutar el camino, no es el lugar al que vas a llegar, ¿no? Entonces, si tú aprendes a disfrutar ese camino y esos pequeños pasos, pues muy seguramente vas a generar esos resultados y a sentirte pleno y feliz por ello. Sí, pues realmente yo pienso que nunca hay una meta, perdón, a cuál llegar, porque siempre estamos buscando más, nuestro ego, como tú dices, pues siempre nos pide más, ¿no? Es parte de su naturaleza. Entonces no hay una meta en específico que nos llene, porque yo lo decía justamente esta semana con mis alumnos, decía, es que, no sé, a veces antes yo pensaba, no, bueno, cuando termine mi carrera ya voy a estar feliz porque entonces ya voy a ser independiente. Ya terminé la carrera, no, pues estoy trabajando, ahora quiero un mejor trabajo para que gane más. Ya gané más y ahora no, ¿sabes qué? Ahora quiero, pues cuando tenga una familia, entonces sí, cuando me case, ya me casé y entonces es un cuento de nunca acabar. Entonces, lo importante, como tú dices, es el camino. Eso es lo único que tenemos. Sí, y disfrutarlo, como tú mismo lo dices, como niños, viviendo el presente, ¿no? Viviendo el presente y valorando lo que tenemos, por ejemplo, estar hoy aquí con ustedes. Esperemos que nuestras recomendaciones literarias les hayan servido. Por ahí se añadieron aquí Memo Franco, Kevin Bedoya, Mike Flowers y mi señora, ¿verdad? Verónica Edith también nos está viendo por acá. Le mandamos un saludo. Gracias por escucharnos. Y bueno, nuevamente les decimos que nos vemos el próximo viernes a ver qué tema trabajamos. Si alguien quiere comentarnos algún tema que quiera que platiquemos, pues lo hacemos con todo gusto. Nuevamente síganos ahí en nuestras redes sociales, yo en mi Twitter, @davichitos, o a través de mi Facebook. Este programa lo voy a colgar a través de mi canal de YouTube y en el canal de YouTube y en su página o en su de Facebook de Raúl de ESP en Instagram. También va a estar por ahí colgado por si te interesa y próximamente los estaremos subiendo podcast a Spotify, a ver si por ahí también nos quieren seguir. Les agradecemos mucho su tiempo y les deseamos un estupendo fin de semana. No sé si quieres agregar algo más, Raúl. No, pues muchas gracias por vernos, por escucharnos. Pues es un honor estar contigo, David, es un honor compartir con ustedes y de verdad cualquier sugerencia, cualquier alternativa, pues es bienvenida. Bueno, nos estamos viendo. Gracias.
Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.